Vamos a hablar ahora entonces acerca de las ventajas del uso de BIM en proyectos de construcción. Ya nos habremos dado cuenta de que una de las ventajas es que podemos generar mediciones mucho más rápido, pero existen muchas otras ventajas. Vamos a revisarlas. Cuando nosotros generamos un modelo de información digital con el que hemos visto, nosotros podemos generar mediciones, metrados, cómputos métricos. Estas mediciones son directamente proporcionales a lo que es el presupuesto. Cuando lo multiplicamos por el análisis de costos unitarios, el análisis de precios unitarios, yo puedo tener un presupuesto. Además, como vamos a ver en un siguiente taller, podemos generar lo que son los planos. Las representaciones bidimensionales se pueden generar basadas en que son planos mucho más rápidos con lo que son las plantillas. Cuando nosotros tenemos un modelo, en Navisworks nosotros podemos discutir acerca de la constructabilidad, de dónde a dónde debe ser generado un elemento para poder ser construido, de dónde a dónde corresponde sus etapas y demás. Entonces, una de las cosas que hay que ir entendiendo es de que yo tengo un ahorro, ¿no? Del papel también. Es decir, si yo reviso todo en el modelo, este modelo me va a permitir identificar problemas y corregirlos antes de imprimirlos, antes de generar los planos. Dicho sea de paso, estos dos no son objetivos del proyecto, sino simplemente son presentables que se extraen del modelo central. Entonces, una de las cosas que ir entendiendo es que nuestro proyecto tiene muchas más cosas que ir presentando que solamente los planos o los metrados. Entonces, nosotros vamos a ahorrar muchísimo en el tema de lo que es el papel o el tema de lo que es las diferentes presentaciones que yo requiero en el proyecto. Perdón. Además, este mismo modelo me permite generar diferentes análisis que yo voy a ir utilizando a lo largo del ciclo de vida de mi proyecto, como por ejemplo lo que es el análisis estructural, como por ejemplo lo que es el, el tema del análisis lumínico. Tengo muchísimas ventajas a la hora de generar un modelo. Si yo me voy hacia mi modelo en Revit, el mismo modelo que tenía hace un momento, yo puedo generar un análisis solar, que es uno de los tantos análisis que existe a la hora de generar un modelo en BIM. Por ejemplo, este proyecto solamente requiere de que yo agregue el camino del sol. Este camino del sol tengo que utilizar el proyecto en su fecha y hora. Y yo puedo tener un análisis de las sombras del mismo, ¿no? En una vista de línea oculta, seguramente va a ser mucho más fácil revisarlo. Y yo puedo modificar la latitud, la longitud, la fecha del año y puedo revisar en mi proyecto cómo se verían las sombras de acuerdo a eso. Entonces es algo muy interesante que yo puedo ir presentando en todos los proyectos, que es la parte de la parte de la presentación de los diferentes análisis que existen, ¿no? Continuemos. Otro de los beneficios, otra de las ventajas, es que yo puedo con un modelo BIM generar una coordinación. Las múltiples especialidades, una vez concatenadas, requieren ser coordinadas. Este es un nuevo proceso que aparece. Nosotros antes, en los expedientes técnicos de 2 dimensiones, en los planos, yo necesitaba hacer una coordinación mínima, que eran las columnas y los muros arquitectónicos, nada más. Pero aquí nosotros tenemos muchísimas más cosas que coordinar. Las instalaciones tienen que entrar en los espacios destinados a ellas. Las montantes se tienen que revisar, tiene que haber una distancia, un clearance, una distancia de operación y mantenimiento. Así que la coordinación tridimensional nos va a permitir revisar estas distancias, revisar estas necesidades del edificio al final. Entonces la coordinación es una de las cosas más interesantes que aparecen, porque yo necesito entregar modelos coordinados, no solamente modelos bonitos, no solamente planos con las líneas indicadas, con los grosores y colores indicados, sino necesito como requisito entregar modelos coordinados y más adelante vamos a entender a qué se refiere. Otro de los temas muy importantes es la revisión de la autoría. ¿A quién no le ha pasado que en un proyecto viene el supervisor
de construcción mucho muy adelante, mucho muy tarde, un mes después, 2 meses después, con una versión de planos desactualizada, y los constructores han avanzado con el residente y han generado una versión de planos, y simplemente por cuestiones de revisión de autoría el supervisor genera un proceso, ¿no? Dicen que han construido otro proyecto que no era, porque al final los implicados de la obra deberían de tener la última versión y deberían revisarla y validarla. Y esto no es fácil con los planos, tenemos muchas versiones de los planos, con diferentes fechas, con diferentes cambios, y con un modelo BIM y las herramientas digitales de telecomunicaciones, como las nubes de Drive, es mucho más fácil de revisarse, mucho más fácil de aprobarse y mucho más fácil de que todos los participantes del proyecto tengan la última versión siempre actualizada. Y eso es algo muy importante. Y vamos a hablar también del tema de la operación y mantenimiento, que quiere decir de que mi proyecto debe estar enfocado en la etapa más importante de un proyecto de construcción, que es la operación. Es decir, cuando el edificio entra en funcionamiento, este debe de estar activo la mayor cantidad del tiempo sin fallas. Imagínense que un hospital entre en funcionamiento y que al mes deje de funcionar porque algo no lo habíamos previsto. La fase de operación y mantenimiento es una de las más importantes. Además, podríamos hablar de muchas más ventajas. Esta diapositiva le pertenece al brasilero llamado Rogério Suzuki, que presentó hace algunos años esta tabla y que sigue siendo tan vigente como entonces. Cuando nosotros hacemos modelos, nosotros nos anticipamos a los problemas, porque nosotros modelamos la información necesaria para construir, no solamente la información geométrica, sino la información geométrica y mucho más, y con esta información nos anticipamos a los problemas. Si nosotros nos anticipamos a los problemas y los resolvemos, vamos a tener mediciones, cuantificaciones mucho más precisas, es decir, metrados que van a ser fidedignos a lo que se va a ejecutar en la obra. Además, con este mismo proceso nosotros empezamos una discusión de la constructabilidad. En ese proceso que es la coordinación, empezamos a revisar ya no grosores, ya no metrados, ya no formatos, sino lo que realmente debemos de revisar. Si el proyecto que nosotros tenemos se puede construir o de qué opciones constructivas tenemos. Si nosotros revisamos eso, nosotros vamos a darnos cuenta que los plazos que establezcamos basados en un modelo BIM van a ser mucho más asertivos, un 92% de asertividad en los plazos. Podemos añadirnos o adherirnos a padrones de calidad como lo son los de las ISOs, y más adelante vamos a volver a retomar el tema de las ISOs porque es algo muy importante, la ISO 9001, la ISO 14001 y demás. Los equipos, además, se integran mucho mejor, es decir, los equipos se pueden enlazar, se pueden aunar a un mismo objetivo, que es generar el mejor proyecto posible. Además, tenemos un aumento de la presencia en el campo, porque los planos y los metrados se generan mucho más rápido, mucho más eficientemente, mucho más correctamente, con menos errores. Entonces eso implica que las personas tienen un mayor tiempo para estar donde deben de estar. Constructores, ingenieros, arquitectos deben de estar en el campo, revisando que lo que se ha diseñado sea lo que se ha generado en el proyecto, un aumento de la presencia en el campo. Como decíamos hace un momento, se universaliza la información porque todos pueden tener la última versión mucho más rápido y entenderla más rápido, porque un modelo es un compendio de muchos planos levantados en los cuales tenemos un solo archivo donde se puede revisar todo. Elevaciones, cortes y demás son solamente cosa del pasado y ahora en un modelo podemos revisarlo más rápido. Además, si los metrados que hemos hablado hace un rato son más precisos, los costos, que son directamente proporcionales, son mucho más precisos también. Se reduce el consumo del papel, como ya habíamos dicho, porque resolvemos más cosas en digital, en el modelo. Y en general, todo esto conduce a una gestión mucho más eficiente de un proyecto de construcción. Esta diapositiva debe tener 7 u 8 años y sigue siendo tan precisa como hace tanto tiempo. Y en general, la información, que es lo que nos importa del BIM, la I es información, se maneja de una manera distinta. Aquí tenemos un cuadro donde tenemos las diferentes etapas de un proyecto de construcción, ¿no? Tenemos planeamiento, diseño, construcción, operación, demolición, ¿sí? Pero fíjense que aquí tenemos dos modelos. Un modelo, el inicial, que es el basado en documentos, y otro es el modelo basado en modelos BIM. En la anterior forma de hacer las cosas, que son la basada en documentos, yo puedo tener estos gaps, estos
estas pérdidas de información entre etapas. ¿Entre qué etapas? Entre una de las etapas que es la etapa del diseño y la construcción y la etapa de entrega de obra y la construcción. Fíjense que la información se pierde y vamos a estudiar por qué. Entre la etapa de diseño y construcción, de diseño y la etapa de construcción, yo aquí tengo mucha información que se ha ido generando por el equipo de diseño. El equipo de diseño tiene en su cabeza todo lo necesario para construir. Pero lo que sucede es que el equipo de obra lo que recibe es un expediente técnico, un proyecto. Este proyecto es un documento. Es un conjunto de documentos en el cual nosotros en los planos, en los metrados, en las especificaciones técnicas no podemos plantear todo y la información se pierde. Muy bien, la información en los diseñadores está correctamente colocada, pero como tengo que entregar un expediente, un papel, un conjunto de papeles, la información se pierde. Y estas personas que son las que van a construir tienen que volver a revisar esa información y muchas veces tienen que recurrir nuevamente al equipo de diseño en un proceso que se llama RFIs, Request for Information, pedidos de información. ¿Por qué? Porque el expediente, un plano, no tiene toda la información necesaria para construir. Nosotros tenemos que volver el equipo de diseño. Entonces, esta pérdida de información que estoy marcando en rosado, esta pérdida de información, ocurre en la metodología CAD, en la metodología bidimensional, en los expedientes técnicos bidimensionales. Entre la etapa de construcción y operación pasa lo mismo. Se pierde información debido a que el modelo, el plano, se entrega aquí un plano as built en el dossier de calidad. Y este plano as built no tiene tampoco toda la información que necesita la etapa de operación. La etapa de operación requiere nuevamente de que este equipo que ha construido genere toda esa información y la dé al equipo de operación, a los administradores, ¿no? A la gestión del mantenimiento. Pero esa información nuevamente se pierde porque se entrega en documentos que no pueden detallar toda esa información o simplemente el equipo de construcción no lo hace. Entonces, en esa metodología basada en documentos se pierde información entre estas etapas que propone el BIM. El BIM propone de que nosotros tengamos un modelo que va a ir creciendo con la obra, que se va entregando de equipo en equipo y que va simplemente albergando más información para que las personas lo puedan tener. Es decir, el modelo, primero que nada, por ser tridimensional y por tener la posibilidad de escribir muchas cosas dentro, nos va a permitir generar mucho más información que va a ir avanzando de etapa en etapa. Vamos a añadir parámetros, vamos a añadir información de los diseñadores, de las fichas técnicas, de quién lo construyó, de quién factura, de qué contrato, de cuándo se hizo el mantenimiento, y toda esa información se puede añadir en el modelo. Entonces el modelo va a ir creciendo y se puede hacer lo que se llama la trazabilidad de la información, que quiere decir que yo puedo trazar una línea y encontrar quién me puede ayudar o en qué parte del modelo está la información que yo necesito para diseñar, para construir o para operar mi edificio. Eso es lo que propone el modelo BIM, ir nutriéndose de información e ir creciendo conforme el proyecto va avanzando. Listo. Entonces, hasta ahí hemos visto los beneficios, las ventajas de generar modelos BIM. En el siguiente taller, en el siguiente video, en la siguiente lección, vamos a ver el tema de lo que son los planos generados basados en un modelo BIM. Por favor, no se lo pierdan.